Buenas, seguimos trabajando con el tema de profesiones, profesionalismo, y estamos en la parte 5, quinta, del tema que impartimos en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León sobre responsabilidad profesional, la habilidad para responder correctamente. Pues bien, ¿cómo respondemos los padres a la buena nueva de tener un bebé? ¿Cómo pensaron, en qué pensaron sobre nosotros cuando estábamos a esta edad? Nuestros padres, pues en nuestro futuro procuraron darnos lo mejor. En las escuelas públicas buscaron las mejores, se peleaban por tener acceso a ellas, y en las privadas pues creciéndose al castigo de las altísimas cuotas. ¿Para qué? Pues para que este bebé fuera exitoso en el futuro. ¿Exitoso en qué términos? He puesto evaluaciones para ver a qué le llaman éxito, y casi todo el mundo se refiere a aspectos de tipo mercantil, a la posesión de cosas. Pocos a la paz espiritual, a la satisfacción, eh, al estar contentos con uno mismo, eligiendo la profesión que uno deseara como agricultor, una actividad maravillosa, eh, como ingeniero, respondiendo a los retos de la ingeniería, para hacer obras grandiosas, bellísimas, para ser soldado o para ser médico, afrontando en cada una de estas situaciones los riesgos de que poco posibles que te muerda una serpiente de cascabel, de que te agarres el COVID-19, que llegues a tener un accidente en un edificio, o que en lugar de que las cosas sean nada más bonitas, porque quisiste ser militar, porque se veían muy bonitos en los desfiles, con sus uniformes de gala, con sus aguiluchos en el hombro, con sus espadines en la cintura, pero cuando te das cuenta que también tienes que responder a los retos, pues a enfrentarte a los narcos, cosas por el estilo, o al COVID-19, pues te das de cuenta que la responsabilidad profesional debiste considerarla en el camino que transcurrió entre que aprendiste a caminar, a hablar, a elegir los estudios, a comprometerte para ser eficiente en el aprendizaje y elegir tu actividad en la vida, basado en valores, ya lo habíamos dicho, y rehuyendo a los antivalores que te van a estar acechando. Deberás tener en todo momento, para cualquier actividad profesional, técnica, de cualquier tipo, un compromiso con la verdad, con la eficiencia, lo cual es ética. Pues bien, ya hemos hablado del triángulo virtuoso, que se basa en los valores axiales: la justicia, la honestidad, la libertad, la igualdad, la verdad, la democracia, la gratitud, el respeto, la paz, el amor, y que debes de considerarte un líder como profesionista, especialmente si eres médico. Debes de ser un líder social y enseñar estos valores a los integrantes de tu institución, en este caso de salud. Hablábamos de que las instituciones son donde se prestan todo tipo de servicios, todos los profesionales, como trabajadores o como directivos, para que los bienes y servicios que se generen, en nuestro caso de salud, pues sean de la mayor excelencia posible, lo cual sería el compromiso ético. ¿Para qué? Para que los ciudadanos, que son los usuarios de estos servicios de salud, pues los reciban con la mayor calidad del mundo, no nada más científica, técnica, sino calidad humana, amabilidad, respeto, que el hospital sea realmente hospitalario. Bien, hablábamos que la verdad, los valores, que estamos siempre bajo la acechanza de los antivalores, de que el sol, la iluminación, pues nos debiera invitar a salir, a liberarnos, a ver la realidad tal cual es, para transformarla a partir de cómo es, no de cómo nos la imaginábamos, viendo falsas imágenes que nos transmiten los poderes, este,
para poder salir adelante. En nuestra profesión tenemos nosotros la fortuna de que se prestan grandes servicios. La inmensa mayoría de los trabajadores de la salud, entre los cuales se encuentran los médicos y las doctoras, pues proporcionan para las 10 principales enfermedades que se atienden, 64 millones de consultas en lo que fue del 2018 a 2019. Entonces, en esas consultas se salvaron vidas, se atendió problemas obstétricos, quirúrgicos, se salvaron vidas, muchísimas vidas. Entonces, por eso nuestra profesión es una profesión muy importante, muy apreciada, que debiera ser muy apreciada. Si al esfuerzo que ponemos se añade una buena actitud de la cual ya hemos estado hablando. Pues bien, para ello y por lo importante que es nuestra profesión y porque no siempre hay buenos desempeños, entonces nuestro gobierno, el gobierno de la República, como todos los gobiernos republicanos que buscan el bien de la sociedad, la seguridad de los ciudadanos, el bienestar, pues dictan resoluciones, es decir, se elaboran leyes que son regulaciones para garantizar ese bienestar, esa seguridad, la educación, la salud para todos. Entonces, y para evitar que un ciudadano o unos ciudadanos no afecten el interés de otros ciudadanos. Habrán otros tipos de gobiernos, también republicanos, pero neoliberales, cuya característica de este formato socioeconómico es de que no quieren regulaciones. La única regulación que quieren que exista para el gobierno o que hacer del gobierno es que permita la aplicación de la ley de la oferta y la demanda, en donde quien quiera comprar y tenga con qué, pues que lo compre, sea bienes o servicios, no les importa que sean de demanda elástica o inelástica, no les importa que sea salud o que sea educación, que sea la vida misma. Es decir, si tienes dinero, como en Estados Unidos, bueno, muchos países, pocos que tienen todo este formato, pues podrán atenderlo, pero la salud es un derecho humano y por tanto apenas en un estado de tipo republicano es que será donde se dictan las leyes protectoras de la satisfacción de esa necesidad que es la salud de calidad para todos. También las leyes vigilan que se cumplan los contratos. ¿Qué contrato? Pues el primer contrato que estableciste con el gobierno y con la ciudadanía es el de prepararte bien, ser un excelente estudiante, ser un excelente profesor, ser un excelente director de facultad de medicina, ser vigilante de que se cumplan con excelencia los programas, para que tengas derecho a este aval que te da el Estado frente a los ciudadanos, que se llama cédula profesional y que es un aval que garantiza, debiera de ser así, tus buenos desempeños. Entonces, ese es un contrato que ya estableciste. Y también con cada paciente un contrato escrito, un contrato verbal, un contrato de hechos, en donde vas a establecer un compromiso que no deberemos de defraudar. Pues bien, ya hemos dicho que para que tengamos buenos resultados tenemos que tener una gran convicción, primero buenas intenciones. Las intenciones acordes con la elección que hicimos, de ser médicos, de ser médicas, y dar servicios de excelencia y tener la satisfacción por hacerlo así. Entonces se requieren buenas intenciones y la determinación de hacerlo, crecerte a todas las dificultades que te obstaculicen para dar ese servicio de calidad, la sobrecarga de trabajo, los malos salarios, los malos tratos. La gente no tiene la culpa, ¿verdad? Nosotros profesionalmente debemos luchar por que eso no ocurra y poder dar satisfacción a la demanda de servicios de salud. También requerimos medios adecuados y sobre todo buenas actitudes. Podemos tener todo lo anterior y si tenemos malas actitudes echamos a perder, como ya lo he dicho, a todo lo anterior. ¿Y qué son los medios adecuados? Bueno, pues la Ley Federal del Trabajo en su artículo 132 siempre ha señalado que el patrón debe de proveerte de todas las herramientas
y materiales de trabajo, y estos deben de estar en buen estado. Y para el caso nuestro, que trabajamos la salud, que es lo más importante para una sociedad, pues deberíamos todos tener tecnología de punta. Bueno, esto está en la ley. Hubieron balazos en la Revolución de 1910 para que surgiera la Constitución del 17, para que esto estuviera en la ley. Y sin embargo, se convirtió en ley muerta. ¿Por qué en ley muerta? Porque nosotros no hicimos uso de este derecho como prestadores de servicios de salud para exigir que no se fuera deteriorando la calidad de los servicios por el desabasto de los equipos, del equipamiento. En los últimos 30, 40 años se retrajo el financiamiento hasta llevarnos al último lugar de la OCDE en inversión gubernamental en salud, en gasto en salud, y las consecuencias las tuvimos trágicas en este año con toda la demanda increíble de servicios. Afortunadamente el gobierno se creció a esto desde que tomó el poder. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, también los trabajadores permitieron que líderes corruptos de sus sindicatos no reclamaran el deterioro en la calidad de los servicios. Los líderes obreros de las grandes centrales engañaron a su membresía y no lucharon porque no se fuera deteriorando los servicios de salud. Entonces, para que hayan buenos medios adecuados y podamos prestar un buen servicio, ni nosotros los médicos, con médicos también dirigentes de organizaciones médicas, de colegios médicos, de sindicatos médicos, tampoco hicieron su tarea de vigilar o luchar porque esto no ocurriera. Bien, entonces esto no deberá volver a ocurrir, es una responsabilidad de los trabajadores, del pueblo, de los ciudadanos y sobre todo de nosotros. No sería un acto de negligencia, un acto de indiferencia, de cobardía, el permitir que vuelva a ocurrir un desabasto en materia de salud. Decíamos que el gobierno actual recibió más de 80,000 trabajadores de la salud como eventuales. Yo tengo más de 20 años y sigo siendo eventual en la universidad. Y todo, ¿por qué? Por los líderes corruptos, pero también uno mismo que no reclama sus derechos. Entonces, para eso hay que conocer la ley y por eso estamos tocando el tema de la responsabilidad, que no nada más implica nuestro deber en el actuar, sino en nuestro deber en el reclamar, el tener los medios adecuados para prestar un buen servicio. Otra situación es la cuestión salarial. ¿Cómo podemos esperar que la gente pueda pagar un servicio privado de salud cuando gana 123? Se subió el salario en un 17% de lo que se ganaba en el 2018, pero son 123 pesos. Son 3,696 pesos al mes lo que gana el 70% de los trabajadores del país. Y en la zona norte, con un salario un poco mejor, lo único que ganan son 5,568. Es cierto que hay médicos que ganan buen dinero, ¿verdad? Incluso en las instituciones, los que tienen mucha antigüedad, pero existe una encuesta de salarios, una de ellas la practica la Escuela de Economía del Tecnológico de Monterrey, y se saca el promedio de ingresos de todas las profesiones. Quiero decirles que la nuestra es una de las más afortunadas, está en el top 10 de las mejor pagadas. En promedio nacional, ¿saben cuánto gana? Gana 10,000, el promedio son 12,149 pesos mensuales. Cuando para que te den crédito para una casa te piden 30,000 pesos mensuales como ingreso familiar, y vas a ganar 12,000, pues ni casándote con una doctora también, o la doctora con un doctor, juntarán porque se quedarían sin comer y no completarían con los 30,000 pesos para una casa de 2,5 millones. Bueno, eso es el ingreso de un médico, pero el promedio para el resto de las profesiones en nuestro país son 10,500 pesos mensuales. Esto es el sistema en que vivimos, el sistema capitalista, donde nosotros hacemos trabajo valioso, generamos riqueza, la salud es una riqueza, y nos maltratan, pero sí premian a todos los giros negros.
Entonces, ahorita que se combate la deshonestidad, también sería un acto deshonesto no sumarnos a esta lucha en contra de la deshonestidad, porque es la que nos ha metido en no darnos los medios adecuados. El médico, la doctora, la enfermera, el intendente tiene que trabajar en otro lado. Dos turnos, ¿para qué la revolución? ¿Para qué las 8 horas de trabajo? Sí, vamos a acabar exhaustos, no atendemos a la familia, no atendemos bien a los usuarios de nuestros servicios. Así como he mencionado que se prestan grandes servicios, 67 millones de consultas, muchísimas cirugías de todo tipo, partos, pues también existen cosas malas. Los médicos no les gusta, las organizaciones médicas, los colegios médicos, las escuelas de medicina, no les gusta que hablemos de lo negativo. Sin embargo, creo que la transparencia es un valor importante. Y en esto de la transparencia, dicen, es que la ropa, la ropa sucia se lava en casa. Lo que pasa aquí, aquí se queda. A mí me parece eso una de tantas amenazas de la mafia, de una de las mafias. Yo creo que las leyes son de conocimiento y cumplimiento obligatorio para todos, y todos debemos de conocer las leyes. Y como se cometen cosas reñidas con los buenos desempeños, ¿verdad? Malas prácticas, entonces, así como enseño a los estudiantes de medicina toda la normatividad para tener buenas prácticas, también la población debe conocer la normatividad que garantiza que se le ofrezcan buenas prácticas. Y por eso este tipo de pláticas yo las ofrezco no nada más para el cuerpo de prestadores de servicios de salud, sino también para los usuarios, porque luego nos encontramos con que hay exalumnos que ya tomaron este curso y están tratando mal y están realizando malas prácticas, y no sabe la gente defenderse. Entonces, que sirva esto también para defendernos. Quiero decirles que en el artículo 48 de la Ley General de Salud se señala que corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias el vigilar el ejercicio de los profesionales técnicos y auxiliares de la salud en la prestación de los servicios respectivos. Aquí tenemos pues cómo se plasma el imperativo categórico de Manuel Kant en el sentido de que la práctica debe ser vigilada, correcta. Esto es ley, ¿verdad? Pero no debemos de hacer esto por obligación o por miedo a una sanción, sino por convicción, la satisfacción del deber cumplido. Bien, la Ley General de Salud en su artículo 49 también promueve la formación de organizaciones de médicos, de enfermeras, colegios médicos, para que coadyuven en la elevación, en el estudio continuo, ¿verdad? La mejora continua de las prácticas de todos los trabajadores de la salud. Sin embargo, lo lamentable es que los colegios y muchas organizaciones o estén en una actitud defensiva, ¿verdad? Chocando con el gobierno, chocando con la población, sin entender las causas estructurales que son las que determinan el que las cosas no salgan como debieran de salir. Entonces, esta es la función y está en la ley, que es una obligación de los colegios y de las organizaciones médicas. Bien, ¿qué pasa, como ocurrió en algunos casos, que ante el miedo, ante el no enfrentar tus responsabilidades, crecerte a los riesgos, como debiera de crecerse a un soldado que entró al ejército porque le gustaban los uniformes y los desfiles, y a la hora de los cocolazos con el narco, pues dice, no, esto está muy feo, me espantan los balazos? Pues hubieron médicos que dijeron, pues esto yo voy a ponerme en riesgo, ¿verdad? Porque no tengo el equipo necesario, porque nos agarró de sorpresa a todos, entonces yo no me voy a arriesgar ni voy a arriesgar a mi familia. Entonces algunos de ellos se negaron, otros se ampararon para no trabajar prestando servicios, eludieron su responsabilidad profesional, no se crecieron al reto, ¿verdad?
y es una obligación de cada quien en el terreno en que esté, pues enfrentarlo. Este, bien, entonces aquí hay una sanción, ¿verdad? Que implica cárcel, multa, cancelación de la licencia para esto. Afortunadamente tenemos un presidente que es bastante tolerante y dice, bueno, pues quien no quiera, pues está mejor, ¿no? Que en lugar de que vaya a dar un mal servicio. Aunque esa persona que se niegue no se imagina que él mismo puede ir a ocupar ese servicio o alguno de sus familiares. Y que si todos los médicos pensaran como él o como este otro personaje, un doctor eh, que pues señala allí que él no es valiente, que no es una obligación, que no es un héroe, ¿verdad? Y que los panteones están llenos de valientes y que pues él agarra su esteto y su bate y se va a su casa, ¿verdad? Bueno, pues para él, ante una demanda de emergencia nacional, pues la ley previene cárcel, cancelación de licencia, muchas sanciones. Afortunadamente estamos en una cultura, se está tratando de desarrollar una cultura de comprensión de tus responsabilidades, cosa que no se nos dijo al entrar a la facultad. Ahorita yo les digo a los alumnos de primer año, oiga, véanlo bien, porque cuando uno de mis hijos iba a estudiar ingeniería, le dije, ¿estás seguro que quieres ir a dormir en los campamentos en la carretera o andar a 60, 80, 100 metros de altura, ¿verdad? Arriba de una grúa o corriendo riesgo? Me dijo, sí. Ah, bueno, pues ya estás advertido, ¿verdad? Estos son tus riesgos, asumes los riesgos. Bien, este, también hay sanciones para quien emita, para quien desvíe de recursos. En sexenios anteriores se desviaron recursos cuantiosísimos, se hizo actos deshonestos, se robaron, se falsificaron medicamentos, hubieron cosas increíbles. Sí las veíamos, algunas las documentaba la prensa, sin embargo nosotros calladitos, ¿verdad? No nos metíamos porque creíamos que este pleito no era nuestro, pero sí lo es, ¿verdad? Y es además de todos los ciudadanos y deben democratizar sus sindicatos para que ellos defiendan sus derechos. Existen otro tipo de desviaciones. Aquí tenemos nosotros que Monterrey ha sido calificada en repetidas ocasiones como la capital mundial de las cesáreas. El 90% de las cesáreas que se hacen en los hospitales privados de los partos son por cesárea. Y la OMS pues hace un llamado de atención porque esto es una cirugía, ya lo he dicho, una cirugía mayor. eh, eh, lo reducen a una palabra, cesárea, a unas cuantas letras. No se dan cuenta de que están arriesgándose a una infección nosocomial, a que la persona pueda morir, porque ocurre. Entonces, es medicina a la orden, la mercantilización de la medicina. Existen otras prácticas que la ley nacional e internacional prohíbe. La tortura. El protocolo de Estambul advierte a los médicos, porque hay médicos dentro de las Fuerzas Armadas de los diferentes países que asesoran en la tortura, las técnicas de tortura y cómo no se les muera la persona torturada para que confiese lo que quieran, pues que así hasta cualquier bolerito va a decir que mató a Kennedy, no a Colosio. Entonces está prohibida la tortura, es una forma, y está el protocolo de Estambul. Hemos tenido otros ejemplos. Aquí tenemos Joseph Mengele, el ángel de la muerte, en el campo de concentración de Auschwitz. Determinaba la muerte de las personas, hacía ensayos con gemelos. No era ningún ignorante, él era un excelente pianista, tenía sus veladas musicales con vino tinto, coñac, y las pobres mujeres prisioneras, él seleccionaba las más guapas, las pobres, iban, disponía de ellas y en la mañana, al día siguiente las ejecutaba, ordenaba que las ejecutaran en las cámaras de gases. Eh, entonces, estos personajes que tenían alta calificación científica, tenían una pésima calificación moral. En Alabama tenemos el caso de esta persona que parece gente decente, pero estuvo participando en un estudio hecho por los servicios de salud de Alabama, inyectando sífilis, el microbio de la sífilis, a gente de la población de color.
dizque para conocer la evolución natural de la sífilis. Pues era la historia de la humanidad, ya había penicilina, ¿qué le buscas? O sea, esto es un acto discriminatorio de racismo. También en Guatemala, eh, un doctor, eh, el doctor Cutler, junto con un equipo financiado por fondos del gobierno norteamericano, hizo experimentos con muchos microbios, con presos, con gente de hospicios, con soldados, con niños huérfanos, y se descubrió ese experimento, ¿verdad?, reñido con la ética, y el gobierno de Estados Unidos tuvo que pedir perdón cuando se descubrió esto. Aquí está el presidente Hillary Clinton, Obama, tuvieron que pedir perdón, no lo hicieron ellos, lo hicieron muchos años atrás otra gente, pero con el aval del gobierno. Entonces ellos con una responsabilidad moral pues se arrepienten, ¿verdad? O piden perdón. ¿No? Bien, tenemos otro caso, el uso del pentobarbital sódico para suicidio asistido, para eutanasia, para la pena de muerte, para usarlo como la droga de la verdad, y los tratados internacionales lo tipifican como un acto más de tortura, porque a los prisioneros hechos por fuerzas policíacas, fuerzas militares, fuerzas paramilitares, por el mismo narco, por gente dañada mentalmente, utiliza el pentobarbital inyectándolo para que la persona diga algo que quieren saber. Y quienes colaboran en esto, pues médicos, ¿verdad? Entonces, sépanlo todos los estudiantes, porque eso durante el gobierno de Calderón hubo de esto, necesariamente hubieron médicos en estas prácticas. Bien, este, eh, tenemos pues una serie de recomendaciones. Aquí tenemos al doctor Herbert, que hace una reflexión sobre las prácticas que no deben realizarse. Hay abuso de poder de los médicos de niveles superiores sobre los residentes de niveles inferiores, despotismo, malos tratos, hay discriminación, se atiende al que lleva corbata, a la muchacha bonita, pero a la gente pobre no se le atiende, o se prefieren las especialidades para la gente rica y no las especialidades como la cirugía reconstructiva, prefieren la cirugía estética. Entonces, pues es una forma de discriminación. También la ruptura de la confidencialidad, la arrogancia, la codicia, hacer todo por dinero, es una motivación para muchos es el meterse a medicina sin ver los retos a los que se tienen que enfrentar. Tenemos abuso de sustancias, en fin, este doctor hace una serie de recomendaciones, no aceptar caer en conflicto de interés. Afortunadamente hay buenas prácticas, tenemos la manifestación de la doctora Adriana Orozco, que vemos pues que está aquí con su mamita, aquí está donde está el hospital, dos trabajadoras, dos médicas, para toda una sala de enfermos graves, hospitalizados, entubados con el COVID. Y ella se crece al reto, asume sus riesgos, sus responsabilidades, ojalá que viva muchos años sana. Es la gente que nos emociona, es la gente que merece todo nuestro aplauso porque está justamente en esta situación. Es la gente que está en la pirámide virtuosa, es la gente que haría feliz, es la recuperación del paraíso, en donde todo se hace en función de valores, en las instituciones para los ciudadanos, y los ciudadanos que trabajamos en las instituciones damos lo mejor por convicción, no por un salario. Luchemos por un salario digno, pero que el salario no sea el criterio para dar un buen servicio. Entonces, pues la invitación a que todos hagamos nuestro mejor desempeño. Bien, pues es el tema 5. Seguiremos con otros temas. Esperamos les sean de utilidad. Estoy a la orden de ustedes, tanto en mi canal YouTube, en Facebook, como de manera personal en la Facultad de Medicina, o para cualquier plática que la requiera.